Tema con Julián Cárdenas, profesor de Derecho de la Universidad de Houston. Profesor Cárdenas, gusto de saludarle, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Al levantarse las exenciones a estos 8 países, justamente los precios han subido, ¿no? A esto se suman, por supuesto, las sanciones a Venezuela. ¿En qué medida, básicamente, la situación que afecta o comenzará a afectar a Irán el próximo 2 de mayo y también la situación del crudo venezolano está explicando este alza que hemos visto en las últimas semanas y también, por supuesto, en las últimas horas? Efectivamente, José Manuel, como podemos ver, estas medidas se insertan dentro del tablero global del sector de los hidrocarburos, del petróleo y del gas. Los Estados Unidos ha decidido, a través del uso de sanciones unilaterales, tener un impacto global con respecto a los países que tienen influencia sobre el mercado de petróleo. Y esto lo debemos considerar a la luz del posicionamiento de los Estados Unidos como primer productor mundial de crudo del mundo, como consecuencia de la revolución del Shell en la producción de los Estados Unidos. Entonces, en este caso, las sanciones iraníes, que tienen a su vez un juego geopolítico en la región del Medio Oriente y que lo que busca es tratar de reducir el acceso a capital por parte del gobierno de Rouhani y del gobierno iraní para tratar de prevenir acciones de este gobierno del desarrollo de arsenal nuclear o de desarrollo misilístico, que entonces estas políticas de sanciones buscan es afectar la capacidad de exportación, ¿no? Esto, como has bien comentado en la introducción, va a afectar a los 8 mayores importadores de crudo iraní, quienes se beneficiaban de estas exenciones que tenían las sanciones de los Estados Unidos, pero que el gobierno de los Estados Unidos ha determinado que esto ha llegado a un fin y que va a ser momento en que estos importadores de crudo iraní van a tener que buscar otras fuentes y, en consecuencia, esto está generando esta alarma en el mercado internacional de petróleo que se ha traducido en un aumento del precio, como los comentaba Profesor, antes. sí, profesor, la OPEP no tiene hoy día el control de los precios y la volatilidad desde el año 2008, lo conversábamos fuera de cámara, está entre un 30 a un 38% de los precios. Siendo hoy día Estados Unidos el principal productor de crudo en el mundo, con el peso político que tiene, Estados Unidos se ha transformado en un factor de poder y de liderazgo en el mercado del crudo como nunca antes y hoy día obviamente en esa posición está parcialmente o casi totalmente manejando básicamente el mercado. Así es, ha pasado la política energética de los Estados Unidos a ser un pilar, una punta de lanza en su política exterior. Lo vimos aquí en Houston cuando al principio de marzo del mes pasado, Mike Pompeo visitó la ciudad de Houston durante Zero Week y en su presentación anunció que detener a Irán era uno de sus pilares de política exterior y para ello iban a utilizar el nuevo poderío de los Estados Unidos en términos de la política energética. Entonces, esa posición de haber alcanzado ser el primer productor de crudo del mundo con 13 millones de barriles al día de producción en los Estados Unidos, redujo esa dependencia energética que tenían los Estados Unidos en los últimos 20 años, ¿no? Y esto le está dando el poder, no solo con ser primer productor de crudo del mundo, sino también en pro de desarrollar un mercado global de gas natural licuado, pero a su vez ser la economía de mayor dimensión del mundo, con los 19 mil millones de dólares, que es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, está dando ese poder a la administración Trump para poder imponer estas sanciones, por otro lado, negociar el acuerdo comercial con Irán, por otro lado, atender la crisis de Venezuela, por otro lado, atender las negociaciones sobre el desarme nuclear con Corea del Norte. Entonces vemos cómo todo esto, cómo la utilización de esta nueva petrodiplomacia de los Estados Unidos impacta a los mercados globales. Profesor, muy brevemente, se me va el tiempo. China, que negocia un tratado comercial con Estados Unidos desde hace bastantes meses, ¿terminará acatando las sanciones?
como en otros escenarios, China va a tratar, igual con Rusia o en alianza con Turquía, van a tratar de bifurcar estas sanciones, ¿no? Por el lado China, China es el mayor importador de crudo iraní, superior a 500.000 barriles diarios de crudo. Entonces, por intermedio, China va a tratar de buscar maneras de no cumplir con estas sanciones, tratando de evitar que las sanciones impacten a sus empresas, haciendo negocios y comercio en los Estados Unidos. El precio del petróleo entonces sube como la espuma a raíz de la situación en Irán, las sanciones impuestas por Estados Unidos y el fin de las exenciones. Venezuela y también otro factor, profesor, Libia. Era Julián Cárdenas, profesor investigador de la Escuela de Leyes de la Universidad de Houston. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.